hoy voy a presentar esta ponencia que, como bien lo dijo Alfonso, se llama Hacia una pedagogía para la vida, atisbos de la hermenéutica analógica, visiones y perspectivas, educar para la vida más allá del mercado. Aquí hay varios planteamientos que voy tomando como eje rector, que la educación tiene que ser una educación que perpetúe la vida y que salga de esta lógica de algún neoliberal. Bueno, este término creo que tiene que ser muy replanteado, pero aquí hay una cuestión muy importante que se tiene, que muchas personas lo han ido como trabajando, cómo hay una vinculación entre las estructuras de poder y las formas de cómo se educa, y lo que básicamente a lo largo de todo este tiempo que se ha enfatizado más es como educar en la reproducción del capital, y entonces los planes de estudio, no solamente los planes de estudio, la idea antropológica, las formas de cómo se van, estos métodos educativos van introyectando que lo más importante es la profesionalización para educar para el mercado. No se busca como una visión más humanista o más integral, que yo en esta parte, de alguna forma, no en este texto, pero en algunas posturas, trasciendo esta idea humanista o antropocéntrica, de una concepción de cómo se tiene que introyectar una forma de pensar las cosas o pensar esta concepción de mundo, donde posiciono y entonces empiezo como en como uno de los puntos claves dentro de la ponencia, es que lo más importante debería de ser perpetuar la vida en muchísimas dimensiones, ¿no? Y aquí lo que sí voy tratando, y retomo esta cuestión, tomo desde un eje metodológico, la hermenéutica analógica, porque como lo decían en la mesa anterior, en alguna de las ponencias, es súper importante situarnos el contexto sociocultural, histórico, determinado, qué referentes estamos tomando para educar en los contextos en específico. De alguna forma, esto conlleva y lo voy a vincular con las mesas, con una ponencia de la mesa anterior, de lo que alcancé a escuchar, es que no se puede como imponer un modelo unívoco de formas pedagógicas, y entonces decir, o sea, la pedagogía tiene que seguir, en este caso, los ejes rectores de el modelo económico imperante, porque se tiene que resituar en los contextos culturales, sociales, de donde se está partiendo. Sin embargo, aquí lo que sí posiciono, que es como uno de los ejes que me ha ido como planteando a lo largo de mis estudios, es que hemos olvidado pensar qué es lo más importante dentro de, como especie humana, cuál sería como lo más importante a perpetuar, y yo posiciono a la vida. Cuando hablamos de la vida, y esto también he ido matizando, tenemos que trascender este ámbito meramente biologicista, de pensar la vida desde un ámbito como reproducción, reproducción de la especie, o desde mantener un cierto equilibrio natural. Y para esto retomo dos ejes, donde primero voy a plantear una cuestión en Aristóteles, que Aristóteles va planteando dentro de su ética política, que lo voy a vincular con la educativa, donde el hombre tiene que ejercer las virtudes, y dentro de las virtudes lo va a conllevar hay toda una reflexión en torno a las virtudes aristotélicas, que va planteando ahí las virtudes intelectuales y las virtudes éticas, y a partir de aquí esto permite la construcción de sociedades más justas, sociedades donde se busca el bien común, etcétera. Y para esto retomo a un neuroaristotélico que se llama André Comte-Sponville, y André Comte-Sponville lo que hace precisamente es de que hace como una especie de ética menos formalista, entre comillas, para plantearle una ética más material, donde posiciona que también estas virtudes intelectuales y éticas las va transfiriendo a un terreno muchísimo más tangible, más político, más social,
y va situando a las virtudes como el ejercicio de la justicia, el ejercicio de la amistad, el ejercicio del bien social, el ejercicio de la templanza, y posiciona como buen neo-aristotélico a la prudencia, que es la frónesis, que es la analogía en términos de discurso semántico de la analogía. Se posiciona como el sujeto prudente, es un sujeto que va a saber qué virtud aplicar en un contexto determinado. Y entonces regreso al punto para vincularlo con esta pedagogía, que es para mí importante situar que la educación tenemos que educar para la perpetuación de la vida. Y tomo del pensamiento de Mauricio Beuchot, que estoy trabajando la hermenéutica analógica, el ícono como un paradigma, un tercero ideal, que se posiciona como un paradigma o modelo a seguir, donde la vida es como el ícono, lo que ilumina la construcción en el ejercicio pedagógico, en el ejercicio del conocimiento, y se toma como el significado. Y los significantes que son lo que va a corresponder en cuestiones de significado significante. Significado es la perpetuación de la vida, y los significantes es ya cómo se materializa y se concreta los significados en un contexto determinado. Y entonces retomo a André Comte-Sponville con respecto a las virtudes, y lo sitúo en esta cuestión donde la prudencia sería como el eje rector, en qué momento, bajo esta intuición intelectiva, o en este razonamiento y en este pensamiento, va a situar para educar, en contextualizar en qué momento se tiene que ejercer la justicia, en qué momento se tiene que ejercer la amistad, en qué momento se tiene que ejercer la templanza, porque el significante material de alguna forma está vinculado con el significado de la vida. Y entonces lo que estoy diciendo es, la vida se va manifestando de distintas formas con estos diferentes significantes. ¿Y cuál va a ser el propósito de esta perpetuación de estos signos? Bueno, el icono como signo a pensar el mundo, y cómo se va materializando en estos significantes, en donde la vida siempre, y esto es una metáfora, bueno, ni siquiera es tan metáfora, la vida siempre va a buscar autoperpetuarse, porque esto sería como, es algo como muy, que está presente en todo lo que existe, planteando que la vida es la manifestación de todo lo que va existiendo, que se va autogenerando, la idea de autopoiesis, que se va perpetuando. Entonces la vida siempre en sí misma va a buscar autoperpetuarse, nunca va a buscar como aniquilarse. Y aquí de alguna forma va rompiendo con estas cuestiones como de una violencia donde rompe con el equilibrio de la vida. Nada más voy a hacer un matiz. La vida tiene esta cuestión de procesos de equilibrio en donde hay una transformación permanente, donde sí requiere de estos procesos de transformación, donde la muerte es algo connatural a la vida, pero aquí no tomo a la muerte en un ámbito de violencia, de denigración, de corrupción, vamos a decir, como de todo lo que está en contra de sí misma. Si tomamos, por ejemplo, la teoría de los sistemas complejos, que hay esta cuestión donde dentro del caos se va a buscar el orden, el caos es una condicionante para mantener y perpetuar la vida misma. O sea, es muy contrario a pensar que el desorden desde un ámbito natural, de alguna forma permite como reacomodar para buscar este equilibrio o esta perpetuación. ¿Por qué lo digo anterior a esto? ¿Por qué digo esto? Porque dentro del momento histórico en el cual estamos viviendo, o estamos en esta transición, si estamos en esta transición, vivimos en sociedades donde la violencia es lo que más se materializa en nuestras condiciones cotidianas. Tratando de vincular con las ponencias anteriores, lo que yo pude
captar es de que la violencia no es no solamente se suscribe en el aula o no solamente se suscribe en ciertas prácticas psicosociales, sino la violencia, desde mi lectura, se reconstruye en un ámbito estructural. Y entonces, esta violencia, desde mi lectura, tiene que ver que hemos perdido como el sentido y esta capacidad de situar que lo más importante como especie humana es que tenemos que autoperpetuarnos en todas sus dimensiones, naturales, ecológicas, sociales, políticas, económicas, y cuando se posiciona el dinero como lo más importante a alcanzar, que es lo que produce este sistema capitalista, exacerbándose mediante el modelo neoliberal, donde todo se vuelve mercancía, donde todo se privatiza, donde el espacio público pierde como su referente necesario en las prácticas sociales, políticas, económicas, y entonces esto va generando una sobrefetichización de la vida en cuestión de mercancía. Esto conlleva a que se genera un desequilibrio, o se produce un desequilibrio entre la sociedad y la finalidad, ya para ir cerrando, la finalidad de cuál es el propósito como especie humana en habitar en este momento. Entonces, la pedagogía, y aquí entra algo muy de la pedagogía de lo cotidiano, es muy cotidiano, donde la justicia o donde una buena armonía, por ejemplo, en un salón de clases, no solamente, o un desequilibrio, una violencia, un acoso en un salón de clases, no solamente se gesta en el salón de clases, es el reflejo de una sociedad cada vez más violentada, más desestructurada. Y regreso, desde mi lectura, es porque hemos ido perdiendo esta capacidad como de reflexionar, pensar, meditar, esta cuestión como más filosófica, por decirlo de alguna forma, donde somos seres vivos en un ámbito más allá de lo biológico, somos seres vivos que repercutimos en una vida social, económica, política, etcétera, y lo hemos perdido porque ahora nos vemos como instrumentos para la perpetuación del capital, ¿no? Entonces, la educación sí serviría como poner estos referentes para generar otras transformaciones desde un modelo pedagógico. Y ya, ahora sí, es lo último, el ícono lo tomo como un tercero ideal que puede ser un paradigma donde la vida sería lo más importante, trasladarlo en el ámbito pedagógico. Bueno, es todo. Muy amables, gracias. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.